inmunobiológicos, que en este caso, pues son las vacunas, ¿no? Pero hay situaciones que ya, las vacunas que las conocemos hace muchos años y poco a poco el Perú va introduciendo nuevas vacunas, ¿no? A medida de que cómo se van dando las investigaciones, amplían en edades, amplían en presentación. ¿No? Actualmente todavía no tenemos dentro del calendario de vacunación a la vacuna del dengue, pero se están ya haciendo las pruebas piloto para incluirla. Teníamos como prueba piloto antes la vacuna del VPH, ahora ya la tenemos incluida. La teníamos solo para niñas, ahora ya la tenemos para varones hasta los 18 años. Entonces, todo eso a medida que se van dando las investigaciones, pues vamos ampliando y el Perú invierte millones en la protección de la población infantil, de las gestantes, del adulto y del adulto mayor, porque acá sí se incluyen todas las edades. Puedo avanzar. Ya. Bueno, la vacunación en el Perú es la intervención más costo efectiva en la prevención de enfermedades infecciosas, ¿no? Alto costo y alta efectividad. Nosotros sabemos que se ha podido de alguna manera controlar, ¿no? Y en algunos casos erradicar algún tipo de enfermedad, pero siempre vamos a caminar en lo que es el control, porque nosotros podemos conocer que las enfermedades que producen muerte en el niño son aquellas que necesitan o que tienen una inmunización para poder prevenirlas. Reducen bastante la morbilidad y la mortalidad, ¿no? Antes, por ejemplo, los niños morían por neumonía, morían por diarreas. Actualmente con las vacunas, de rotavirus y las vacunas de la influenza, pues hemos podido reducir bastante lo que es la mortalidad infantil. Mejora la calidad de vida y la esperanza de vida de los niños o de los seres humanos, evita entre 2 a 3 millones muertes por año en todo el mundo. Y pues, como ya les había comentado, el Perú tiene uno de los mejores esquemas de vacunación, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? Para nosotros decir que una vacunación es segura, tenemos que tener un objetivo de más del 95% de protección en nuestros niños o en todas las etapas de vida. Aquí el Ministerio de Salud es, tiene mucho compromiso respecto a las coberturas de vacunación, ¿no? A los bolsos susceptibles que nos quedan siempre por vacunar y que pueden ser puerta para que puedan ingresar estas enfermedades y poder producir muerte en los niños. Entonces, nosotros aseguramos siempre tener buenas coberturas de vacunación, por eso es que el primer nivel de atención hace trabajo arduo y es muy, lo evalúan de forma muy constante y trabajamos a través de metas. En el caso de las inmunizaciones, nosotros trabajamos al 100% de la población. Si nosotros tenemos a nuestra jurisdicción una población de un niño de menor de un año, de 200 niños, los 200 niños son nuestra meta para proteger. Ahí no tenemos que ver de que voy a hacer el 80%, el 70%, no. Nosotros trabajamos en vacunación con coberturas de 100%. Ahora, estas etapas de vida son las que actualmente se está trabajando, ¿no? Entre las edades, para poder nosotros trabajarlo dentro del primer nivel de atención. El recién nacido está considerado desde los 0 días hasta los 28 días. El niño, desde los 29 días hasta los 11 años, 11 meses, 29 días. Todavía se encuentra dentro de la etapa niño. El adolescente, estamos incluyéndolo desde los 12 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. El joven, desde los 18 hasta los 29 años, 11 meses, 29 días.
Y el adulto de 30 a 59 años, 11 meses y 29 días. En el caso del adulto mayor, está a partir de los 60 a más edad. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que conocer esta división de etapas de vida para poder nosotros brindar toda los esquemas de vacunación correspondientes. Aquí está. Por ejemplo, el esquema de vacunación, las últimas modificaciones se hicieron en el año 2023, ¿no? Desde ahí ya no han habido modificaciones importantes respecto a las vacunas. Tenemos pues acá en el recién nacido, tenemos y ya conocemos que tenemos la vacuna de la bacteriana BCG y la viral de la hepatitis B. Esta vacuna de la hepatitis B va a proteger al niño para una enfermedad que haya podido contraer dentro del canal del parto en el momento de que el niño nace, ¿no? Por eso es importante colocarla dentro de las 12 horas o primeras 12 horas de nacimiento, ¿no? Después de eso ya no se coloque esta vacuna, ya no. Esperamos que el niño tenga pues los 2 meses para iniciar su calendario junto con la pentavalente, bueno, que viene incluida ahí en su etapa de 2, 4 y 6 meses. Por eso es importante que el niño reciba su vacuna de la hepatitis B dentro de las 12 horas. Sabemos que la dosis es 0,5 centímetros cúbicos o ml y que la vía es intramuscular. ¿En qué zona? En el deltoide, perdón, en el vasto externo, ¿no? Sabemos nosotros que esa es la zona de aplicación de las vacunas intramusculares hasta los 2 años de edad. La vacuna de la BCG, que es una vacuna de vía intradérmica, la dosis es de acuerdo al fabricante. Muchas veces tenemos frascos de vacunas por 20 dosis, donde aplicamos el 0,05 y frascos por 10 dosis, donde aplicamos el 0,1 centímetros cúbicos. Ese es vía intradérmica, donde formamos la pápula en el bracito derecho del niño y que pues sí se puede colocar, lo ideal es dentro de las 24 horas, pero esta sí la podemos extender hasta el menor de un año incluso. Después del menor de un año ya tendríamos que hacer una prueba de PPD para poderla aplicar. La vacuna pentavalente, que ya sabemos que las edades ideales son, bueno, 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses. La dosis es 0,5 centímetros cúbicos en la zona intramuscular, ¿no? En la zona intramuscular, en el vasto externo igual, tercio medio del vasto externo. En la zona de la cara anterolateral. Esa es la zona exacta de aplicación. Y acá lo vamos a ver. La polio inactivada o IPV, que actualmente es la vacunita que se está tratando de eliminar la antipolio oral, ¿no? Antes nosotros trabajamos siempre con la vacuna de la polio vía oral, pero ahora ha sido cambiada por inyectable polio valente, ¿no? Que se aplica igual conjunto con la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses. Y tenemos dos refuerzos de vacuna que se colocan una al año y medio también intramuscular y pues ya sabemos que la vía oral que todavía seguimos colocando a los 4 años. Esta vacuna es muy probable que también sea cambiada por inyectable y desaparezca la vacuna polio oral. En el caso de la vacuna de la neumococo, igual en conjunto se va a colocar con pentavalente y PV, igual en 0,5 centímetros cúbicos en la vía intramuscular. A los 2, 4 y la tercera dosis que la vamos a colocar al año de edad. La rotavirus que colocamos a los 2 y 4 meses en una cantidad de 1,5 que ya viene precargada, ¿no? Y que la colocamos vía oral entre los 2 y 4 meses como un lapso máximo hasta los 7 meses que le podemos colocar. 7 meses, 29 días. La influenza pediátrica también se va a colocar de acuerdo al fabricante. A veces nos llegan presentaciones
para aplicar 0,5 centímetros y a veces 0,25. En esta vacuna sí tenemos que tener, porque como es estacional, esta vacuna nosotros la tenemos en la fabricación de forma anual. Entonces, según el fabricante, vamos a ver la dosis. Esta es la vacuna que cambia su composición todos los años según la cepa circulante del año anterior, para la protección del siguiente invierno para lo que es el virus de la influenza. Actualmente, por ejemplo, ya tenemos agotada la vacuna de influenza pediátrica hasta el año 2026, ¿no? En la mayoría de establecimientos solo estamos contando con la vacuna de influenza, pero adulto, que podemos colocarla y se debe colocar a partir de los 3 años. A partir de los 3 años yo ya puedo colocar la dosis de adulto a un niño. Entonces, de 3 para arriba utilizamos la dosis del adulto. En el caso de una reacción adversa a la pentavalente, dentro del calendario también tenemos la vacuna de T pediátrica HIV y HBV. Estas vacunas vienen separadas. Estas vacunitas esta vacuna la vamos a aplicar con un petitorio especial cuando realmente se ha demostrado que ha habido un efecto adverso, un ESAVI que le llamamos, evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Ese es el ESAVI. Nosotros conocemos que tenemos características de ESAVI diferentes, un ESAVI leve, un ESAVI severo y un ESAVI grave. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, un ESAVI leve puede ser un llanto persistente, pero si ya hay una convulsión o hay una anafilaxia, entonces se retira totalmente. ¿Por qué optan con una DT pediátrica, una HIV y una HBV? Si nos damos cuenta, el componente que es reactogénico de la vacuna pentavalente es la pertusis, ¿no? El componente pertúsico, ese es el componente reactogénico, el que nos va a producir las reacciones de dolor y de fiebre en el bebé. Entonces, por eso, si se dan cuenta, le quitamos la P y nos queda DT, dictotetánica, ¿no? O dictotétanos pediátrica, porque sí tenemos que utilizar dosis pediátrica. Tenemos un efecto adverso comprobado. Nosotros como enfermeros solicitamos la vacuna DT pediátrica HIV y HBV, que vienen de forma separada, para colocársela de forma separada, porque nosotros no contamos con otras vacunas, como por ejemplo a veces hay particulares la hexavalente, que incluye también ahí la IPV, ¿no? Para hacer un pinchazo menos en el niño. O son acelulares, ¿no? ¿Qué significa que sean acelulares? Que el componente reactogénico lo disminuye, entonces el efecto adverso es menor. Pero son vacunas de alto costo. Entonces, nosotros tenemos un esquema completo y nosotros, el Ministerio de Salud, garantizamos una excelente cadena de frío. Somos muy responsables en mantener una buena cadena de frío, por lo tanto, nuestras vacunas siempre son de calidad. Entonces, es esta vacunita que se coloca de forma intramuscular, de T pediátrica, pero solo se da para efectos de SAVIs severos o graves en el caso de que se pueda suceder y se da con indicación médica. Y se encuentra dentro del calendario. Después viene el sarampión, papera rubiola, ¿no? Que se coloca vía subcutánea, son vacunas liofilizadas. ¿A qué le llamamos liofilizadas? Todas las vacunas que necesitan un diluyente para poderlas, de alguna manera, un coadyuvante también que necesito para poderlas preparar y que son de duración corta, se llaman liofilizadas. Entonces, dentro de nuestro calendario de vacunación, las liofilizadas vendrían a ser la BCG, la sarampión papera rubiola y la antiamarílica, principalmente. Entonces, nosotros tenemos que esas vacunas son de preparación y de duración corta. Un frasco multidosis
de vacunas dura 28 días. Un frasco liofilizado que nosotros vamos a preparar solo tiene una duración de 6 horas. Y después de ello no producen efecto y es riesgo colocarlo. Una, o no produce efecto o puede producir un efecto adverso. Entonces tenemos que tener la política de lo que es nuestros frascos, la rotulación de nuestros frascos. Si nosotros abrimos un frasco multidosis, tenemos que colocar obligatoriamente la fecha de apertura. Y si nosotros tenemos frascos liofilizados preparados, tenemos que poner la hora de preparación, porque sabemos que su duración solo son 6 horas abiertos, ¿no? Y de los multidosis que no son liofilizados, pues tienen una duración de 4 semanas. Esta vacuna del sarampión, papero y rubiola se coloca a los 12 meses con una segunda dosis de protección al año 6 meses. Por oportunidad y cobertura nos evalúan que el niño tenga la vacuna de año 6 meses. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que se colocó oportunamente la del año. Por eso nuestra vacuna SPR segunda dosis es una vacuna que nos refiere que si el niño la tiene de forma oportuna, es adecuada las edades que han sido colocadas. Entonces, después de ello también tenemos la vacuna de la varicela. Antes la colocábamos solamente hasta el año de edad, ahora se ha empleado a colocarla hasta los 2 años, inclusive hasta antes de los 5 años. Entonces, esta vacunita también se coloca de forma subcutánea, ¿no? Igual es 0,5 ml y se coloca de forma conjunta con la vacuna SPR. Porque después vamos a hablar acerca de, este, mm, de la colocación simultánea de las vacunas virales vivas. Eso ya lo vemos más adelante. Terminamos con el resto de las vacunas. La vacuna de la fiebre amarilla, que la estamos colocando adecuadamente al año 3 meses, junto con la vacuna de la hepatitis A, ¿no? La vacuna antiamarílica lo colocamos vía subcutánea y la vacuna de la hepatitis, pues vía intramuscular al año 3 meses. Y de acá vienen las vacunas de refuerzo. La vacuna de refuerzo de DPT, que esta sí es. Esta vacuna, ¿por qué se llama de refuerzo? Vendría a ser el refuerzo de qué vacuna? De la vacuna pentavalente, porque ahí tenemos el componente de la DPT. Y como es DPT, también es reactogénica porque tiene el componente pertúsico, si nosotros nos damos cuenta. Entonces, esta vacuna sí va a producir malestar en el bebé. Entonces, nosotros manejamos, ya sabemos, el paracetamol para la vacunas, para el manejo de la fiebre y del dolor. Es importante nosotros dar una buena consejería. Nosotros no podemos decirle a la mamá, no le va a dar nada, o más bien tenemos que siempre hacer la precaución, porque muchas veces no todos los niños tienen el mismo organismo, ¿no? Unos reaccionan de una manera y otros de otra. Entonces, hay muchos niños que pueden convulsionar, pero no convulsionan por la vacuna, convulsionan por un mal manejo del control de la temperatura. Hay niños que son muy lábiles, que con 38 grados de temperatura están convulsionando, y hay niños que pueden llegar a 39, 39,9 y no les pasa nada. Entonces, y hay niños que convulsionan con mucha facilidad. Entonces, ahí es donde viene, no, ahí ese no es un ESAVI, si es una convulsión por mal manejo de fiebre, yo no le puedo decir, ya no se tiene que vacunar con esa vacuna porque ha sido un mal manejo de fiebre. Entonces, tenemos que orientar bien a la mamá en el manejo del dolor y en el manejo de la fiebre, pero para ello tenemos que conocer las concentraciones del medicamento que tiene la mamita en casa. Tenemos que saber todas las presentaciones en miligramos del paracetamol en gotas y en jarabe para nosotros poder manejar y dar una adecuada dosis del medicamento para la prevención del dolor y de la fiebre. Entonces, eso también tenemos que conocer. Y trabajemos siempre como enfermeros.
con miligramos por kilo de peso, no con 2 gotitas por kilo, así no. Tenemos que trabajar con las dosis adecuadas y para ello debemos de conocerlas. Entonces, y tenemos, bueno, acá la influenza adulto que sabemos que la colocamos, ya les había mencionado, a partir de los 3 años ya utilizamos la dosis de adulto, de forma intramuscular con una dosis de 0,5 centímetros. No, estas son todas las vacunas que tenemos en el menor de 5 años, porque después tenemos pues las vacunas de la VPH que actualmente se coloca a partir de los 9 años hasta los 18 años, una sola dosis antes, cuando recién iniciaron las pruebas pilotos del virus del papiloma humano, se colocaban 2 dosis, pero se comprobó con las investigaciones en poblaciones que basta una dosis para que se pueda producir la protección. Entonces, nosotros sabemos que hay vacunas que solo con una dosis se garantiza la protección. Hay otras que necesitan 2 o 3 dosis para garantizar la protección y hay unas que necesitan un refuerzo para ampliar la protección. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los refuerzos pues son importantes también. Ahora, la norma técnica de salud, la 196 que actualmente rige, nos hablan de algunas situaciones que tenemos que tener en cuenta dentro del manejo de nuestras vacunas. Por ejemplo, ¿qué hago si tengo un niño de 1.500 gramos? ¿Lo vacuno o no lo vacuno? ¿Es prematuro? ¿Lo vacuno o no lo vacuno? Entonces, nosotros no tenemos que tener temor si nosotros estamos basados en una norma técnica y la cumplimos, entonces estamos dentro de de que podemos nosotros tomar decisiones. Entonces, los recién nacidos con peso igual o mayor a 1.500, yo ya puedo aplicar la vacuna. En el caso de pesos menores de 1.500 o con alguna situación especial, será con indicación médica, ¿no? En el caso de los niños prematuros, una vez recuperado el peso de 1.500, porque puede ser prematuro pero con adecuado peso, ¿no? Porque hay niños prematuros o pretérminos o con bajo peso al nacer, a pesar de que sean a términos. Tenemos que saber manejar bien también al niño prematuro y al niño con bajo peso al nacer. Pero una vez recuperado el peso de 1.500, podríamos iniciar su vacunación. Y en el caso de la hepatitis B, igual, con la misma indicación. El peso igual o mayor a 1.500. Igual, toda situación especial es con indicación médica. En el caso de los niños de los 4 meses hasta los 7 años que presentaron reacción adversa a la primera dosis de pentavalente, completar la dosis de segunda y tercera con hepatitis B sola, ¿no? Lo que les decía, que separaban la DT pediátrica con la HBV y la HIV, ¿no? Y con dosis de al mes y al sexto mes de la primera o 4 meses de la segunda. Son esquemas especiales, pero esto ya se da solo en casos especiales. Por eso, si nosotros tenemos algún tipo de duda referente a la acción que vamos a tomar, lo primero que tenemos que tener a mano es nuestra norma técnica, porque ahí van a encontrar todas las preguntas y las respuestas referente a cada acción que yo deba tomar en casos especiales, ¿no? Porque a veces no siempre nos vamos a acordar de todo lo que dice nuestra norma. En los casos especiales, tengamos nuestra norma técnica para siempre revisarla y con esa poder actuar con seguridad. En el caso de la pentavalente, actualmente podemos completar el esquema hasta los 7 años. Hace mucho tiempo el componente de la pertusis no lo aplicábamos hasta más de 5 años porque se decía que producía problemas neurológicos. Sin embargo, en otros países lo hacían de forma normal. Ahora ya en el Perú podemos aplicar la pentavalente hasta los 7 años, 0 días. O sea, 7 años, un día ya no, solo hasta los 7 años. En niños con esquemas incompletos. En el caso de la IPV, ya tenemos, como les decía, hemos reemplazado la APO por la IPV hasta el año 6 meses. Y el APO sigue vigente en los niños de 4 años.
Próximamente es muy probable que desaparezca la vacuna de presentación APO, porque esta a través del tiempo ha demostrado que sí existen casos de polio por vacunación contra la polio. Entonces, solo nos estamos quedando con una dosis que posteriormente va a ser cambiada por inyectable, por la inyectable poliovalente. En el caso de la neumococo, tenemos que colocarle, según norma técnica, a todas las personas de 5 a 60 que tengan alguna comorbilidad agregada. Por ejemplo, enfermedades pulmonares crónicas, nefropatías, cardiopas, diabéticos, infección por VIH, síndrome de Down, algún tipo de neoplasia o personas que han sido esplectomizados o inmunosuprimidos, y todo el personal de salud debe de tener una dosis de vacuna neumococo. Entonces, todo paciente que tenga alguna enfermedad crónica degenerativa también ingresa en este grupo de que se le debe aplicar una dosis de vacuna neumococo. Y también a todas las personas a partir de los 60 años también deben de tener su dosis de vacuna contra neumococo. En el caso de rotavirus, ¿no? El intervalo podemos en lo que es nosotros por lo general decimos vacuna rotavirus 2 meses y 4 meses, que tienen que pasar exactamente 8 semanas. Pero si nosotros tenemos ámbitos de difícil acceso o situaciones en riesgo epidemiológico, entre otras, puede ser, en este caso, podemos aplicarle con un intervalo de 4 semanas. Por ejemplo, si nosotros nos toca hacer un serum muy lejos y tenemos inaccesibilidad a esos lugares y tenemos la oportunidad y solo han pasado 4 semanas, podemos aplicar ya la segunda dosis sin ningún problema. Esa es la excepción de esa vacuna, ¿no? Y en el caso, la edad máxima ya sabemos que es hasta los 8 meses 0 días o 7 meses 29 días, que es más seguro. En el caso de la vacuna de influenza, se puede colocar actualmente la vacuna influenza en las gestantes al primer contacto con el servicio de salud. No necesitamos esperar que tenga las 20 semanas de gestación. Podemos aplicarla en cualquier etapa del primer trimestre. La hepatitis A, que ya incluimos, pues ya sabemos, al niño de año 3 meses. La SR ya no está aplicándose a nivel nacional. Entonces, hay un comunicado porque a la mayoría de internos, y eso va para la mayoría que se va a hacer el internado, la vacuna SR no está aplicándose en ningún establecimiento de salud. La vacuna que podría aplicar sería SPR, pero hay un comunicado de que esa vacuna no está garantizada para la protección de los adultos. Entonces, en sí, no deberíamos poner sarampión, papero y rubiola, porque como decimos, ahí está la SR, han estado años atrás colocándola a los estudiantes de la salud. Actualmente no hay orden de vacunar con SPR por SR a los internos de enfermería o de cualquier carrera del área de la salud. Ya, entonces eso era importante decirlo. En el caso de la varicela, pues ya sabemos que aquí lo que les decía, ¿no? Aquellos niños que no recibieran la vacuna al año, la pueden recibir hasta los 4 años, sin ningún problema. Hasta 2 dosis también pueden recibir de vacuna varicela si tenemos algún brote epidemiológico de lo que es varicela, está autorizada a colocar una vacuna de refuerzo contra la varicela. Ahora, aquí viene lo que es las zonas de aplicación, que es importante. Todo menor de 2 años no se vacuna en el deltoides, por favor, ninguna vacuna, así sea la DPT, que antes estábamos acostumbradas a colocarla en el brazo del niño, pero actualmente no está permitido vacunar a ningún menor de 2 años en el deltoides. Todo tiene que ser en el músculo vasto externo, en la cara anterolateral externa del muslo, en el tercio medio.
¿no? Conocer bien la ubicación, sabemos que es intramuscular, 90 grados, intramuscular profunda. Si nosotros hacemos una vacunación que no es profunda o con un calibre de aguja inadecuado, por ejemplo, colocar una vacuna intramuscular con una aguja de 25 por 5 octavos que la utilizamos para la zona subcutánea, podemos producir un absceso, porque sabemos, conocemos que el componente de la vacuna está helado, está frío, necesita tener una absorción en el músculo, no en la zona celular subcutánea, sino en el músculo, donde la absorción sea adecuada y el efecto sea el esperado, ¿no? Entonces, menores de 2 años, vasto externo del músculo. Y en el mayor de 2 años, así sean vacunas que estén atrasadas, por ejemplo, digo, no se ha puesto pentavalente, pero yo sé que la penta se coloca en el músculo, pero el niño ya tiene 2 años y es un niño que le vamos a dar dosis de rescate, o sea, que lo vamos a actualizar en su calendario, le coloco en los bracitos, no hay ningún problema, porque a partir de 2 años, pues ya tienen más músculo en esa parte del deltoides, en la cara lateral igual, externa igual tercio superior del brazo, pero para todos los que son mayores de 2 años, también intramuscular profunda, con la aguja número 25 por 1. Ya, en este caso, en el caso de la neumococo, tenemos un calendario especial para aquellos niños que no han recibido. Por ejemplo, en resumen, ¿no? Para no confundirnos, ¿cómo debemos de manejar la vacuna neumococo en un niño que no ha recibido ninguna dosis? Te llega un niño, por ejemplo, al año de edad que debería estar recibiendo su tercera dosis de vacuna. No ha recibido ninguna. Entonces, con ellos vamos a aplicar su calendario de forma diferente. Ellos ya no van a recibir las 3 dosis que normalmente recibían si lo empezaban en su edad adecuada. Solo van a recibir dos, con un intervalo mínimo de un mes entre cada dosis para que el niño se pueda de alguna manera regularizar. Pero si, por ejemplo, me llega un niño que a los 2 meses yo le coloqué la vacuna neumococo y viene al año, ¿qué vacuna le pondría? Ahí sí debo de completar su esquema, tan solo porque él antes del año empezó con su primera dosis. A él sí le pongo su segunda y su tercera. Pero si vino al año sin haber recibido ninguna, solo le aplico 2 dosis. Y si en caso vino más de los 2 años, ya solamente va a recibir una sola dosis. En el caso de los adultos mayores, como ya les había dicho, reciben una dosis nada más, dosis única. Excepcionalmente, aquí también se manejan esos intervalos en ámbitos de difícil acceso. Hay muchas personas que nos vamos a ir o que nos vamos a hacer nuestro servicio rural a zonas bastante dispersas, bastante con difícil acceso. En ellos sí utilizamos esta excepcionalidad del mínimo de 4 semanas, ¿ya? Y en el caso, aquí como decimos, de 2 a 4 años que no han recibido a ninguna, ni al año, ni al menor de un año, solo reciben una dosis de la vacuna neumococo. Este es un esquema especial solo de esta vacuna. El resto de vacunas, a excepción de rotavirus, se debe completar el esquema completo de vacunación según el calendario estandarizado. Nosotros también tenemos un calendario especial para los niños que tienen, que son o que padecen o que tienen el virus de la supresión, lo que es el VIH, asintomático o sintomático, o niños de madres portadoras del VIH. En el caso de que tengamos un niño con madre portadora, lo vamos a considerar infectado hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso se utilizan esos mismos calendarios. ¿Qué es lo que no le debemos de aplicar bajo ninguna forma a un niño de madre portadora de VIH? Es la vacuna antipolio oral. Esa sí no la debemos de aplicar. Estos niños reciben en todas sus edades la IPV.
no podemos ponerle el virus salvaje porque puede desarrollar la enfermedad. La vacuna de la polio es una vacuna viral viva, por lo tanto, hace réplica. Entonces, en un paciente inmunosuprimido, esta vacuna puede desarrollar la enfermedad. Entonces, en ellos, la única vacuna que sí o sí no se coloca es la vacuna contra la polio oral. Todas van a ser inyectables. El calendario viene a ser el mismo para todos, pero eso sí, en el caso de las vacunas virales vivas, este es el caso del sarampión, papera, rubiola y varicela. Sí tenemos en el niño, solamente en el niño VIH positivo, tenemos que tener el conteo del CD4 que sea mayor al 15% en las edades de 1 a 13 años, ¿ya? Y el CD mayor de 200 en el mayor de 13 años, ¿no? Ojo, sin historia previa de enfermedad por varicela o por SPR dentro del calendario nacional. Si el niño que cursó y tiene VIH alguna vez le ha dado sarampión, no creo porque no tenemos sarampión hace muchos años, pero sí varicela, nosotros ya vamos a producir una inmunidad con la vacuna, con la varicela. Entonces a este niño ya no se le coloca la vacuna de la varicela. Tenemos que tener mucho cuidado más con las vacunas virales vivas, porque aunque sean vivos atenuados, va a haber réplica viral, lo que no se utiliza con las inactivadas o muertas, ¿no? Que son fracciones de microorganismos que se colocan. En cambio, acá en las virales vivas atenuadas es diferente. Ya, entonces, mucho cuidado. Hijos de madre portadora, se coloca el mismo esquema como que si fuera un niño que tuviera VIH. Que la única vacuna que no se coloca es la polio oral y el resto de virales vivas con los conteos. En el caso, si son VIH positivo con conteo, si el niño está tranquilo y la madre recibe su tratamiento, su targa está normal, se le puede aplicar las vacunas virales también. Ahora, mucho les he hablado, les he comentado acerca de las dosis de rescate. ¿Qué quiere decir? Y esto es en la mayoría de dificultades que presentan todos los profesionales que ingresan a los consultorios. Todas las en los establecimientos son las oportunidades que yo he tenido a través de todos estos años del ingreso de los serumistas en los establecimientos de salud. Llegan con un calendario estandarizado, donde piensan que el niño va a venir a los 2, a los 4, a los 6 y cuando hay calendarios o esquemas interrumpidos o inoportunos, no saben clasificar o no sabemos cómo hacerle un calendario. Cada niño es único y cada niño tiene su calendario especial. No todos los niños vienen en las edades correspondientes. Uno, porque puede ser que no tienen acceso al servicio de salud. Dos, porque están enfermos, sobre todo, más se atrasan por eso, porque hasta ahora las mamás tienen la convicción de que si el niño está con alguna secreción nasal, una leve tos, no se puede vacunar, ¿no? Entonces nosotros sabemos que actualmente la única contraindicación para no vacunar a un niño es que esté cursando con un periodo febril en ese momento. Pero si está con medicamentos y el niño está estable, nosotros podemos vacunar. Y tener mucho cuidado con las vacunas reactogénicas. ¿Por qué? Porque en ellas sí a veces lo hacemos para no aumentarle un malestar al bebé, pero no porque le haga daño a la vacuna, sino que el niño ya está con malestar, le vamos a aumentar el malestar porque estas vacunas sí le van a producir fiebre y dolor. La mamita puede confundir la fiebre de la vacuna por una fiebre que pudiera estar dándole en la enfermedad y que se pueda convertir en una enfermedad infecciosa, ¿no? Que sabemos que el primer signo es la fiebre. Entonces, solo por esas situaciones, nosotros optamos por, de alguna manera, interrumpir el calendario de vacunación. Pero esos son casos excepcionales. No tengamos miedo a vacunar a niños que están con un proceso respiratorio leve, tampoco con que estén con diarrea, salvo que demos rotavirus, ahí sí sabemos que no podríamos vacunar
porque no habría una buena absorción de la vacuna dentro del intestino porque el niño pues está con diarrea, ¿no? Entonces, en caso de interrupción de esquemas de vacunación en niños y niñas, adolescentes o adultos, se va a continuar con las dosis faltantes sin considerar el tiempo. ¿Qué significa eso? Que en ningún caso se puede reiniciar un esquema de vacunación en ninguna circunstancia. Así se lo haya puesto hace 2 años, un año, si se puso una primera dosis, va por una segunda, no vamos a reiniciar, salvo que no tengamos una visualización de evidencia, que quiere decir que no tenga el carnet, que no esté en el sistema o que no esté en la historia clínica. Ahí sí, pues obviamente no tenemos un fundamento que nos sustente la aplicación, nosotros tenemos que iniciar el calendario. En este caso, solo en esos casos. De ahí no todos los calendarios de vacunación se dan de manera continuada. Entonces, en ninguna circunstancia reiniciamos. Las dosis administradas previamente, si las hubiese, deben considerarse válidas, siempre que estén correctamente registradas o identificadas, lo que les hablaban, ¿no? Respeten la edad mínima de aplicación de la vacuna y los intervalos mínimos entre dosis de la misma. Eso también es importante. Sin embargo, muchas de las vacunas tienen sus problemas, sus situaciones especiales por riesgo epidemiológico o por acceso, ¿no? Donde disminuimos este, el intervalo de tiempo entre dosis y dosis. La administración de dosis de una vacuna a un intervalo menor del recomendado, ¿no? Lo mínimo recomendado son 4 semanas, ¿no? Puede disminuir la respuesta inmunitaria y por lo tanto no debería ser considerada como válida. Para vacunar a una persona aparentemente sana no se requiere orden médica. Se debe completar el esquema para la edad según el calendario vigente. Nosotros tenemos que manejar al derecho y al revés nuestro esquema. Si nosotros manejamos, tenemos conocimiento específico del esquema completo, simplemente lo vamos a adaptar a las necesidades del niño o a las dificultades que haya tenido para poder llevar un esquema regular. Entonces, pero sí tenemos que tener la capacidad de decidir y ver qué vacuna vamos a aplicar primero y qué vacuna vamos a aplicar después. Pero para ello debemos de conocer cuáles son las virales vivas, cuáles son las bacterianas y cuáles son las virales, inactivadas o muertas. Entonces, ¿qué vamos a elegir? La prioridad para nosotros es elegir primero las vacunas que inmunicen frente a la patología de mayor riesgo con relación a la edad del niño, ¿no? Entonces, yo priorizo entre una antiamarílica y una varicela, voy a priorizar la varicela porque sabemos que la antiamarílica, no tenemos fiebre amarilla acá, a excepción de zonas endémicas de fiebre amarilla, en este caso en la selva del país. Entonces, en el caso de la costa, yo voy a priorizar si tengo que entrevacunar. Tengo SPR, varicela. El niño tiene año 4 meses. Viene por varicela, por sarampión, papera rubiola y por antiamarílica. Entonces, las tres son virales vivas, o las pongo juntas o separadas por 4 semanas. La mamá no te permite que pongas 3 vacunas subcutáneas, le pones dos. ¿Qué elijo? Sarampión, papera rubiola y varicela, porque esas son la de mayor riesgo de epidemiología dentro de su edad de ese niño, ¿no? Se pueden usar en niños inmigrantes, niños sin correr. Ah, ya, este es en el caso de las oportunidades de vacunación. No, nosotros no tenemos que tener, ver o no permitir oportunidades y que se llamen oportunidades perdidas, ¿no? Tenemos que al primer contacto colocarle, si la madre lo permite, nosotros podemos poner simultáneas 4 o 5 vacunas y no va a haber ningún problema siempre y cuando tengamos el conocimiento de manejarlas de acuerdo a su composición. La vacunación en comunidades indígenas y alejadas debe ser flexible, considerando márgenes de intervalos mínimos de 4 semanas a fin de garantizar los esquemas de vacunación completa. En zonas alejadas, 4 semanas suficiente para colocar la siguiente dosis. ¿No? Esto, bueno, de la captación tardía de neumococo ya hemos hablado.
Esto es muy importante. Este sí lo tienen que tener muy claro para poder saber y decidir cómo yo voy a colocar mis intervalos de administración. Esto no me puedo olvidar, pero para ello yo debo de conocer la composición. Por ejemplo, o más vacunas inactivadas se pueden administrar. ¿Hay intervalo recomendado? Ningún intervalo. Puede ser simultáneas o por separado sin respetar ningún intervalo entre dosis. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo, por ejemplo, dentro de voy a vacunar un niño de 2 meses. Tengo mi stock de pentavalente, IPV, pero se me terminó la neumococo. Me viene la siguiente semana. Me viene la siguiente semana la vacuna de neumococo. ¿Qué hago? Le coloco penta, le coloco IPV y cuando me viene lo cito. Yo no voy a esperar 4 semanas, 8 semanas, no. Yo le puedo poner al día siguiente, le puedo poner a los 2 días, a los 3 días, porque son inactivadas y no va a haber ningún cruce de respuesta viral en este caso, ¿no? No va a haber interferencia. Entonces, si son inactivadas, yo las puedo colocar hoy día, mañana la otra, pasada, siempre y cuando sean diferentes. Ojo, no quiere decir que yo ponga penta 1 y mañana puedo poner penta 2 para nivelar. Eso sí que no. Ahí sí vamos a respetar con la misma vacuna el intervalo mínimo de 4 a 8 semanas. Pero de diferentes vacunas puede ser un día, 2 días, 3 días, 5 días, 15 días. No voy a atrasar más al niño. ¿Cuáles son las vacunas inactivadas? Tenemos pentavalente, neumococo, IPV, incluso la vacuna APOC, a pesar que es viral viva, pero basta como es de administración oral, tampoco ingresa a este grupo de intervalo recomendado, ¿no? Esas son todas las vacunas influenza, la vacuna HBV, la vacuna BCG, la vacuna VPH, la vacuna DT, la vacuna DPT. Todas esas vacunas son inactivadas, bacterianas, ¿no? Las únicas vacunas dentro de nuestro calendario vacunación peruano que son inactivadas, vivas atenuadas, ¿ya? Este, eh, perdón, que son vivas atenuadas, son la vacuna sarampión, papera rubiola, antiamarílica y varicela. Las únicas 3 vacunas dentro de nuestro calendario que sí o sí tenemos que colocarlas, o simultáneas o separadas por 4 semanas. Lo que les decía el ejemplo, si yo tengo un niño de año 4 meses, viene hoy día, ¿y cuál es mi prioridad? Colocar sarampión, papera rubiola y varicela. Y ahí sí tengo que decir, 4 semanas después, recién lo puedo programar para colocarle la vacuna de la fiebre amarilla. No podría ser antes. Pero si a eso se agrega que no tiene la vacuna neumococo, le pongo en ese momento la neumococo o mañana o pasado o la otra semana. Entre, entre inactivada, o sea, vacuna inactivada o viva, tampoco hay ninguna intervalo que respetar. Lo que quiere decir que yo puedo colocar varicela y al día siguiente neumococo, al día siguiente DPT, a los 2 días influenza, no va a haber ningún problema. ¿Ya? Entonces, 2 inactivadas o una inactivada y una viva, no tengo problemas. Pero en dos vivas atenuadas, ahí sí, que son las únicas 3. Sarampión, papera rubiola, varicela y antiamarílica. Solo en esas tengo que tener bastante cuidado de aplicarlas o juntas o separadas por 4 semanas. Miren, por ejemplo, estas son las vacunas inactivadas sin intervalo de establecimiento. No, nosotros podemos poner una vacuna de virus vivo y otra de virus muerto y no voy a tener ninguna. La generación, la protección múltiple y simultánea y los anticuerpos se van a dar y desarrollar de manera normal. El mecanismo, no hay ninguna interferencia entre vacuna inactivada tampoco entre dos.
o entre una y la viral viva y la viral inactivada, o las dos inactivadas, no voy a tener ningún problema. En este caso tampoco, miren, aquí lo que les decía de tampoco hay mecanismo de interferencia, a pesar de que la vacuna por oral es una viral viva, como es de ingreso de vía oral y la replicación se va a dar en el intestino y la respuesta va a ser local a través de las mucosas del intestino, tampoco va a haber algún mecanismo de interferencia en la inmunidad. Ya, entonces normal puedo colocar. Entonces, para que quede claro, no existe contraindicación para la administración simultánea de múltiples vacunas, tampoco, rutinariamente recomendadas en personas de cualquier grupo de edad. No altera la producción de anticuerpos, no aumenta las reacciones postvacunales. Dice, no, le voy a poner más vacuna, le va a dar más fiebre y más dolor. No. En realidad hay vacunas que solamente van a producir dolor y reacción local o en el momento de la inyección. Solamente la vacuna DPT y la pentavalente, pues que tiene incluida la DPT en su composición, son las que mayor problema nos traen, ¿no? Que son las reactogénicas por el componente pertúsico que tienen dentro de su composición. Entonces, no altera la producción, como les repetía, de anticuerpos. Si la aplicación comprende vacunas inyectadas, estas sí deben de ser administradas en eso sí, en diferentes sitios anatómicos. ¿Cómo así? Eh, la separación mínima entre una y otra vacuna inyectable debe ser mínima de 2,5 centímetros entre los sitios de inyección, ¿ya? Y la tercera se puede aplicar en el otro muslo. Hemos aplicado también dos en un lado, dos en el otro lado y uno en cada brazo, ¿no? También no sucede nada, ya todo es igual, sino que es obviamente más traumático para el niño, ¿no? Por más que todo, ¿por qué? Porque va a llorar 5 veces, 6 veces, pues cada vez que lo inyecten. Ahora, ¿cuál es la ventaja de una vacunación múltiple, no? Administrar al niño o niño varias vacunas durante la misma visita ofrece tres ventajas importantes. La protección de niños y niñas, cuanto antes los protege durante los primeros meses de vida, es mejor porque es la etapa de mayor vulnerabilidad, ¿no? A menudo las enfermedades son más graves en los lactantes. Entonces, si tengo un niño de 4 o 5 meses sin ninguna vacuna, le aplico todas las que puedo. Como les repito, no le van a poner penta 1, penta 2 de una vez, no, todas sus primeras dosis. Puedo poner Penta 1, puedo poner, si tiene 6 meses, no tiene una vacuna, Penta 1, IPV 1, influenza, y lo pongo al día. A los 4 semanas ya le puedo estar poniendo la segunda y así. Si vive en zonas alejadas, dejo 4 semanas. Si vive en una zona accesible, las 8 semanas que normalmente son su intervalo. Menos visitas de vacunación, esto habla mucho de las zonas que están alejadas y mayor eficiencia, ¿no? Eh, ya. Las recomendaciones generales para esto es, por ejemplo, por cuestiones operativas y poder identificar un posible SAVI, se sugiere administrar la IPV neumococo penta en las niñas y niños menores de 1 año en el siguiente orden. Esto es un poco para cuestiones operativas e identificación de lugares anatómicos con vacunas reactogénicas. Por ejemplo, IPV y neumococo en zonas anatómicas separadas en el músculo vasco externo que corresponde al tercio medio y cara lateral externo del muslo. Y la pentavalente ¿no? En el muslo izquierdo. ¿Por qué? Yo puedo ver IPV y neumococo lo que normalmente hacen. Diferentes zonas anatómicas de separada de dos, pero la penta la pongo sola porque esa es la vacunita que le va a producir dolor. ¿Y cómo le digo? En la pierna izquierda. ¿No? No es que si la pongo en la derecha no está bien colocada, no, es solamente por cuestiones operativas y para poder identificar la piernita que posiblemente va a producir enrojecimiento, calor o dolor en el bebé, el llanto.
¿no? Entonces le digo, pierna izquierda, ya sé que aquí, señora, esta es la piernita que más tiene que tener cuidado, que no la están adhiriendo mucho a la parte del pecho de la mamá, que no lo carguen varias personas para evitar que rocen esa zona que está, pues, susceptible al dolor, ¿no? Y que tengan mucho cuidado. No se aplica no podemos recomendar a los enfermeros, no podemos recomendar la administración del paracetamol antes de la vacunación, porque reduce el efecto de la vacuna. Antes igual también el alcohol, ¿no? Antes utilizábamos alcohol para hacer la limpieza de la zona, ahora utilizamos jabón líquido, que eso es lo que tenemos que utilizar para la asepsia del lugar de aplicación de la inyección. Entonces, nosotros tenemos que entonces, no podemos utilizar diclofenaco. A veces he encontrado indicaciones donde dice aplicar diclofenaco, dar ibuprofeno, dar paracetamol. Entonces, no, eso no está permitido. La vacuna nosotros queremos que dejarla que dé el curso, porque su reacción va a ser normal para la formación de anticuerpos, porque son segmentos o partículas virales que están ingresando y van a formar, tienen la finalidad de formar un anticuerpo frente a esa enfermedad, que reconozca el sistema inmunológico, pero para ello necesita el sistema reaccionar. Unos más que otros, sí es cierto, pero nosotros manejamos, por ejemplo, el paracetamol para el control del dolor y el control de la fiebre, para evitar que el niño convulsione o que esté muy lloroncito, pero nada más. No le podemos decir, dele antes o le doy antes para que ya no le duela. Eso no está correcto. Entonces, no se da paracetamol y tampoco se aplica ningún gel antiinflamatorio en la zona de aplicación, porque sabemos que igual es una vía de administración y es un medicamento que va a ingresar al cuerpo del bebé. Entonces, no es necesario. La absorción se va a dar de forma normal, va a tener su curso. Hay un proceso inflamatorio leve, ¿no? Por los componentes de la vacuna, pero eso cede entre el primero y segundo día. Y si nosotros no manipulamos, eso va a ser una absorción. Al segundo día, ahí no ha pasado nada. ¿Ya? También es importante, no solamente es la vacuna segura. La vacunación segura implica muchos procesos. La vacunación segura, nosotros hablamos de vacuna segura cuando nosotros garantizamos la efectividad de la vacuna desde la fabricación, el transporte. Ustedes no se imaginan cuántas etapas conlleva a que la vacuna llegue al sitio de inyección del ser humano, todo lo que tiene que pasar desde la preparación, desde la fabricación, la preparación, la cadena de frío, la etapa de congelamiento para los transportes que hacen a través de otros países y hasta que llegue hasta nuestra cadena de frío local que está entre 2 y 8 grados, que ya conocemos. Entonces nosotros tenemos que hacer que en ninguna de esas etapas hay mucha responsabilidad para que no se corte en ningún momento la cadena de frío, que es muy importante. Solo así podemos garantizar vacunas seguras. La vacuna segura incluye eso, todo el proceso hasta que llegue la vacuna. Y también ahí viene lo que son incluidos que no existan errores programáticos. ¿Qué son los errores programáticos? Aquellas que nosotros podemos ocasionar por una mala administración, por equivocarnos, por ejemplo, si es una vacuna intramuscular y yo la voy a poner subcutánea o viceversa, ¿no? Una vacuna oral que la inyecte, ¿no? Entonces, ese tipo de errores o utilizar una aguja de un calibre inadecuado para una zona, por ejemplo, que utilice una aguja que es utilizada para vía subcutánea, lo utilice en una intramuscular. Si es un niño que está gordito, con un músculo grande, pues se le va a quedar en la zona celular subcutánea y vamos a producir un error programático. O cambiar una vacuna por otra, no confundirnos, por eso tenemos que leer, no nos podemos confiar. Nosotros tenemos, nosotros tenemos que de alguna manera volver a leer. No nos confiemos porque a veces los fabricantes cambian, no podemos decir siempre, la pentavalente, la tapita morada.
no lo podemos identificar así. Tenemos que leer la etiqueta antes de utilizar nuestros correctos en la administración de medicamentos con mucha responsabilidad. Y también la zona adecuada y también el número de aguja que voy a utilizar según la zona de aplicación. Entonces yo no me puedo confiar, tengo que volver a leer qué cosa estoy aplicando porque me puedo confundir, ¿no? Somos seres humanos, pero trabajamos con humanos, entonces un error puede producirle hasta la muerte a un niño. Entonces, no queremos eso, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos con las vacunas. Entonces, es obligatorio para el personal de salud, vacunadores, supervisores, anotadores, leer los insertos, porque a veces también vienen disposiciones diferentes. Entonces, tenemos que aplicar nuestros correctos, tenemos que dar una buena orientación post-vacunal. Y uno puede decir, ah, señora, ya vaya. No, señor, antes que la mamita esté con el niño llorando, yo tengo que dar una buena consejería post-vacunal. ¿Qué cosa? ¿Para qué lo estoy vacunando? ¿Contra qué enfermedad lo estoy protegiendo? Y cuáles van a ser los efectos que puede producir la vacuna y sobre todo cómo se da el manejo de esa sintomatología si se presenta en casa para que la mamá no se alarme y pues el niño pueda pasar esos días de la mejor manera y no haya ninguna complicación post vacuna. Bueno, las acciones que se debe realizar el profesional de enfermería antes de vacunar, el registro diario de temperatura de la cadena, hacemos al inicio de la jornada y al final de la jornada. Todos los establecimientos de salud manejan su control de temperatura, tanto de refrigeración como de congelación. Es lo primero que yo voy a ver dentro de mi cadena de frío. También es importante ver que haya orden y limpieza en el ambiente de vacunas. No pueden existir, ni ustedes como profesionales, no debemos permitir que nadie ingrese productos que no sean las vacunas. No, que ponme un ratito una agüita para que se hiele, se esté en tus hielos. No, prohibido. No alimentos, no bebidas, no nada. La cadena de frío hay que respetarla, hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque esa es nuestra carta de presentación frente a la calidad de vacuna que nosotros vamos a ofrecer. Preparar el material adecuadamente, saber preparar un termo, las jeringas, tener la clorexidina o en este caso el jabón líquido que utilizamos. La preparación es diaria, tanto no podemos separarla para adultos, para niños, para no confundirnos, o intramural y extramural, cuando se trata de salir a la comunidad. Verificar fechas de vencimiento. Si yo voy a preparar mi termo, tengo que mirar en los frascos multidosis si de repente esa vacuna ya se venció, ¿no? Suponiendo que ya pasó las 4 semanas, todavía hay un poquito, yo tengo que desechar esa vacuna, eliminarla y poder hacer la apertura de una nueva. Igual si tengo las vacunas de 6 horas y ya pasó su tiempo, hay que desecharlas, porque a veces las dejamos en el termo y el personal del día siguiente pues puede confundirla y pues ya no debería de estar en el termo de vacunas. La conservación de la temperatura de los paquetes fríos tienen que estar totalmente congelados, no podemos acelerar que se nos hace tarde, no lo sacamos a tiempo, las descongelo en agua, ¿no? El desprendimiento de las moléculas de agua debe de ser en el ambiente, no las podemos apresurar con ventilador, mojándolas para que rápido ¿por qué? Porque hay una ruptura de moléculas brusca. Entonces eso va a alterar la calidad del paquete frío y sobre todo en su duración. Entonces no nos podemos confiar. Tenemos que dejar que solas se descongelen hasta que hagan un pequeño chasquido donde nosotros veamos que hay circulación de las moléculas de agua y nosotros poderlas colocar en los termos, ¿no? Conocer las dosis, las vías de administración y qué jeringa leer el inserto de la vacuna como referencia de diferentes tipos de vacunas según la fabricación, que eso también ya, ¿no? Hay que brindar información completa sobre las vacunas. La información que nosotros brindamos al cuidador de ser clara, sencilla, para que la persona que lo reciba
debemos, sea adecuada. Debemos incluir además esta información los posibles efectos secundarios. En la vacuna pentavalente tenemos que decirle, sí, señora, esta vacuna le va a doler, va a estar con su piernita un poco adolorida, ¿no? Puede causar fiebre, otros niños es menos, otros niños es más, pero no se asuste, usted dando su paracetamol en horario, apenas empiece las molestias, pues administrarla en forma horaria según la indicación que le hemos dado. Durante la vacunación, el personal de salud debe contar con las vacunas según esquema, proceder el lavado de manos, siempre para preparar la vacuna, lavado de manos. Antes de aplicar la vacuna al niño hay que lavarse las manos y después también hay que utilizar ahí también mucho lo que son los momentos, ¿no? Los momentos del lavado de manos. No es necesario el uso de guantes para administrar vacuna, no es algo exigido, aunque puede ser recomendable en situaciones puntuales. Por ejemplo, si tenemos un niñito con herpes, si tenemos un niñito con algunas lesiones en la piel, ¿no? Entonces ahí nosotros sí podemos utilizar como protección, tanto para el niño como para nosotros, los guantes, pero no es algo que esté normado que necesitemos ponernos guantes para aplicar las vacunas. ¿Ya? La preparación de la vacuna, identificar la vacuna que corresponden de acuerdo al estado vacunal y a la edad del usuario. La preparación y administración debe realizarse en forma inmediata por cada tipo de vacuna para evitar errores programáticos y o alterar la cadena de frío del biológico. Nosotros no podemos dejar, ponemos todos y sacarlas, porque por ejemplo, si yo voy a colocar dos vacunas subcutáneas, suponiendo que ponga sarampión, papera rubiola y varicela, no voy a tener la neumococo ahí y hasta que le toque colocarle la intramuscular va a perder, se va a calentar la vacuna, ¿no? No va a estar en la temperatura adecuada. Entonces, yo guardo mi vacuna neumococo y aplico las que tengo que aplicar y posterior vuelvo a sacar mi vacunita, siempre tratando de mantener la adecuada cadena de frío para que llegue en las mejores condiciones esa vacuna al cuerpo del bebé. Ya, y limpieza en el lugar de inyección, hacerse en la zona de administración como una torunda de algodón, humedecido con agua y jabón o jabón líquido o clorexidina al 0,05%, realizando movimientos circulares de adentro hacia afuera, ¿no? Siempre hablamos de en sentido de las manijas, de las manijitas del reloj, ¿no? Pero desde adentro hacia afuera sin regresar y poder eliminar esa torundita. Si es necesario, podemos aplicar, es de acuerdo a cómo esté el estado de limpieza de la piel porque a veces utilizamos una, el niño está limpio, pero a veces utilizamos una y la torundita sale sucia, tenemos que aplicar de nuevo otra torundita, porque si una de esas, ingresa dentro, en el momento que nosotros aplicamos, ingresa una bacteria, podemos producir un absceso postvacunal por un error programático. En este caso sería una mala asepsia o una mala limpieza y desinfección de la zona de aplicación. Se encuentra prohibido utilizar algodones previamente humedecidos y guardados en tampones. Por ejemplo, tenemos una campaña. Ah, ya, como es una campaña, le voy a poner a todos los algodones de una vez el jabón. Y digo, ay, me sobró, ya tengo para mañana preparado. No, porque eso con el ambiente se llena de bacterias de forma inmediata. Entonces, después de ello, no vamos a limpiar, sino vamos a producir o podemos producir una infección. Todo es del momento. Y de preferencia que los algodones en la zona donde podemos tener, es importante esterilizar nuestros algodones, nuestra tamborita de algodones para el inicio de nuestro día. Igual nuestra riñonera, por cada niño hay que desinfectar y hay que limpiar bien esa riñonera para poderla volver a utilizar. Después de la zona de administración, dice que podemos cubrir con una torunda y una tira adhesiva. En el caso, a veces sí podemos realizarlo, pero hay que tener cuidado también con esas tiras adhesivas porque pueden lastimar o lacerar la piel del bebé. ¿No? En este caso, si nosotros hacemos una presión adecuada, porque sabemos que no podemos sobar, hago una presión adecuada por algún vasito que hayamos podido lacerar en el momento de sacar la aguja, ¿no? Entonces hacemos presión directa y nada más, y de ahí no pasa nada, no va a sangrar, no le va a pasar nada, ¿no?
y se puede retirar unos poquitos minutos después. Yo puedo mantener esa presión, mantenga señora la presión ahí, no suelte y de ahí ya cuando termine de cambiar al bebé puede soltar las torunas. Más o menos es un minuto, ¿no? Y evitar frotar en forma excesiva. Reiterarle al padre o acompañante la fecha de la próxima cita, es importante. Informarles sobre las posibles reacciones postvacunales y las acciones a seguir en caso no ceder, acudir a un centro de salud más cercano. Se debe recomendar a los padres que esperen en los establecimientos de salud 5 a 10 minutos en observación ante una posible reacción severa, ¿no? Tenemos que estar preparados también con nuestro kit de SAVIS, que incluye pues la adrenalina, ¿no? Que tenemos que tener adrenalina, tenemos que tener las jeringas adecuadas para poder actuar en el momento por alguna anafilaxia que pueda ocurrir. Es un poco difícil que ocurra, pero nos puede ocurrir. No estamos exentos de que nos pueda ocurrir en algún momento. Desechar la jeringa y aguja en cajas de bioseguridad debe ser según lo indicado en la norma técnica vigente. Bueno, utilizamos los Biopac actualmente, ¿no? Y otros matuleros, siempre separando los punzocortantes de los vidrios y tener la selección de nuestra disposición de residuos, ¿no? El rojo para contaminantes y el negro para desechos comunes. El paracetamol no debe de recomendarse de forma rutinaria con el propósito de prevenir posibles reacciones. Esto ya también les he hablado, ¿no? Puede utilizarse para tratar de fiebre mayor o igual a 38 si es que se presenta. También podemos utilizar los medios físicos. Si solo es una leve temperatura de 37 y es 5 o 6, podemos utilizar que la mami bañe al bebé, utilice los medios físicos. Bueno, hasta aquí es todas las generalidades, las que he podido darles de la norma técnica de inmunizaciones. Como les repito, es una norma bastante amplia, pero que he tratado de dar las cosas más puntuales. Como les repito, ningún niño es igual a otro y ninguno lleva un mismo tipo de calendario específico. Todos los niños tienen calendarios individualizados, que tengamos un estándar, una norma, un cronograma, que tenemos que adaptarlo a la necesidad del niño según su calendario interrumpido, porque estuvo enfermo, qué sé yo, y tenemos que saber seleccionar qué tipo de vacunas iniciamos con todas las recomendaciones que ya se le han dado durante la ponencia. Hasta ahí termina la presentación del día de hoy. Si hay alguna pregunta, por favor, podemos aperturar o podemos participar. Licenciada, buenas noches. Una pregunta. Cuando usted se refiere al jabón, ¿se refiere a la clorexidina? Y cuando ya no usamos el alcohol en gel, sino la clorexidina. Sí, nosotros podemos utilizar, sí tengo el audio prendido, ¿no? Sí, sí se Sí. escucha, Ahí, ya, licenciada. ya. Sí, nosotros utilizamos en jabón líquido común o la clorexidina el 0,05%. Ya no se utiliza el alcohol gel, para nada. El alcohol gel es para desinfección tenemos de repente, no tenemos el agua accesible, podemos hacer un lavado de manos que también está normado dentro de la Organización Mundial, el lavado de manos con alcohol gel, pero solamente para eso. Pero exclusivamente se trabaja solo con jabón líquido o clorexidina al 0,05%. Listo, licenciada. Solo le pasamos una vez o es necesario de repente no sé si se pasa las veces necesarias hasta ver la limpieza, ¿verdad? Claro, por ejemplo, lo normal hacemos un movimiento circular, ¿no? Y el segundo algodoncito ya para secar la zona. Pero si nosotros observamos que hay una zona pues que no está limpia y sale un algodón sucio, tenemos que volver a pasar hasta que la zona quede limpia. Eso sí, la zona tiene que quedar muy limpia. Y de ahí secarlo y de ahí recién aplicarlo. Gracias, licenciada. Ok. Licenciada, otra pregunta, disculpe.
Bueno, entonces, a veces no está recomendado, como se mencionó, el diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, cuando estuve para la rotación, recomendaba, por ejemplo, aplicar pañitos de agua de manzanilla, quizás en la zona, si en caso se irritara, ¿no? O haya un eritema. Sí, miren, lo que nosotros podemos recomendar que el primer día esa zona no se toque. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer la orientación a la mamá? Le decimos lo siguiente, esa zona no se aplica nada, no se frota, no se fricciona, no se toca. Lo que sí podemos hacer al día siguiente, con el dorso de nuestra mano, usted le va a colocar en la piernita del bebé y va a tocar que está calientito y de repente un poquito endurecido. Al segundo día volvemos a hacer lo mismo. Eso ha tenido que haber bajado un poco la inflamación porque está tomando de repente el paracetamol, ¿no? O porque ya se reabsorbió la vacuna sin ningún problema. Pero si al tercer día esa zona sigue muy roja o endurecida, podemos recién a partir del tercer día, con un cubito de hielo, envolverlo en una gasita y hacer pequeños toques. Nosotros conocemos que el hielo es un excelente antiinflamatorio. Entonces es la manera natural en que podemos decirle, pero no al siguiente día. Tenemos que darle a la vacuna el tiempo de absorción que va a necesitar sin tocarlo para que la vacuna se absorba de forma completa sin ningún problema. Pero si al tercer día por A o B sucedió, de repente lo chocaron, tuvo, lo frotaron, alguien no supo, lo cambiaron y dijeron, ay, pobrecito, le voy a sobar, entonces puede haber producido algún tipo de inflamación con el hielito, pero solo toques. No es que le va a poner el hielo ahí porque lo puede quemar. Simplemente se envuelve el hielito en una gasita y se da como toquecitos para de alguna manera bajar la inflamación. Si esto ya persiste, pues ya hay una interconsulta con el médico. Excelente, gracias, licenciada. ¿Alguien más se anima a participar antes de concluir con la sesión del día de hoy? Aprovecho para hacerles recordar, por favor, registren su asistencia, es importante. Se les ha compartido el formulario en el chat. Bien, si no hay ninguna otra consulta o algún aporte, vamos a dar por concluida la actividad del día de hoy, agradeciéndole a la doctora Yofani Viera García por su excelente exposición. Creo que los aportes han sido bastante significativos para nuestros participantes y esperemos que en la sesión del día viernes puedan traer sus consultas y, por qué no, también compartir alguna experiencia o caso que pueda enriquecer la clase. Damos entonces por finalizada la sesión, deseándole a cada uno de ustedes muy buenas noches y los esperamos el día viernes. Muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias, Gracias. doctora. Hasta luego. Hasta luego, Hasta gracias. luego a ustedes. Hasta luego. Hasta mañana, este viernes. Hasta el viernes.